por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Voz oficial de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, CIEF. Sin duda que el regocijo más grande es saber que en muchos lugares, no solo de nuestro país, en el mundo entero, muchos hermanos en la fe siguen manteniendo la bandera del Evangelio, ¿verdad? Como decía este cántico que entonábamos, esta bandera que debemos seguir manteniendo y levantando. Un gusto de poder conocerles. Nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Aliancista, tiene por costumbre enviar saludos cuando visitamos a otra congregación, y quiero que ustedes puedan recibir estos saludos que están en la palabra del Señor allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Recta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Amén. Esos son los cariñosos saludos que la Iglesia Evangélica Aliancista Primera de Santiago ha enviado a todos ustedes. Amén. Quiero, para redimir el tiempo, vamos a concentrarnos en la exposición de este tema, que lleva por título Evidencias internas que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y les voy a pedir que se coloquen en pie en reverencia a la lectura de este pasaje bíblico, versículo 8 del capítulo 40 de Isaías. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Oramos? Bendito Dios, alabamos y glorificamos tu nombre, y agradecidos estamos que nos des la honra de poder congregarnos en esta tu casa de oración para inquirir en las cosas tuyas, Señor. Dirige esta exposición, no sean mis palabras, sino seas tú, Señor, quien me uses para que tu palabra sea de mucha edificación para nuestras vidas. Por supuesto, lo que queremos en primer lugar con esto es dar la honra y la gloria a tu nombre, porque así tú lo mereces. Y luego también, Señor, no esperamos otra cosa sino edificarnos en tu palabra. Amén. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Bien, cuando nosotros los seres humanos nos enfrentamos al estudio o algunos al descubrimiento de las Escrituras, es natural que surjan algunas preguntas, puesto que necesitamos tener certeza de lo que investigamos o de lo que leemos. Y por lo tanto, surgen preguntas tales como: ¿puedo saber que la Biblia es la verdad? ¿Proviene de Dios o simplemente de hombres? Y por supuesto, los cristianos de igual forma nos preguntamos tal vez: ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios? ¿Podemos probar que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? Considerando que muchos libros dicen ser también palabra de Dios, por ejemplo, el libro sagrado del Islam, el Corán, ellos dicen que es la palabra de Dios. Los hindúes, con el Bhagavad Gita, ellos dicen que es su fuente de verdad eterna. Bueno, algo más conocido y más cercano a nosotros, los mormones, también lo que ellos tienen dicen que es palabra de Dios. Y curiosamente, por ejemplo, hasta hombres como Marx, con su cosmovisión atea, dice que su libro, ¿verdad?, su escrito, el Manifiesto Comunista, es la verdad última. Debemos estar conscientes que la Biblia ha sido criticada de muchas maneras. Y muchos, por supuesto, con una pretendida erudición, han escrito libros tratando de desacreditar justamente la autoridad de la Biblia. Y debemos considerar, hermanos, que este es uno de los objetivos de Satanás. Es decir, conseguir que el hombre dude que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros los cristianos, por supuesto, firmemente creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Creemos también que es esa fuente de verdad eterna, ¿verdad? Por la cual nosotros también vivimos y guiamos aquí en esta tierra nuestra vida. Pues no ha habido en la historia de la humanidad un libro, ¿verdad?, como la Biblia, que ha conmovido tanto a esta humanidad. El impacto que ha causado, ¿verdad?, ha sido tan increíble que ningún hombre ha podido, ni puede, ni podrá jamás, en siglos, ¿verdad?,
hacer lo que las Escrituras han logrado en la vida de millones de personas. Amén. Mucho más claramente nosotros decimos y aclamamos, y lo vuelvo a reiterar, que la Biblia es realmente la palabra de Dios, y así lo proclamamos. Estamos conscientes que muchos también la critican y la condenan, incluso algunos. Por lo tanto, con la Biblia enfrentada a todo este cúmulo de críticas y de oposición tan grande, además considerando que muchos otros escritos también quieren autoproclamarse como la palabra de Dios, vuelve a surgir entonces esta pregunta: ¿cómo sabemos que la Biblia es verdaderamente palabra de Dios? Si nosotros somos enfáticos y categóricos en esta afirmación, de la cual yo ya he repetido en muchas oportunidades, que la Biblia es la palabra de Dios, es obvio que quienes nos oyen exijan evidencia de lo que nosotros manifestamos. Por lo tanto, consecuentemente, nosotros debemos evidenciar o establecer que lo que nosotros decimos es verdad. Y, por supuesto, al hacer esto, se subentiende que excluimos cualquier otro libro como posible palabra de Dios. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios única. Y esto lo dice justamente, y lo da a entender Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, cuando dice: más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, existen evidencias externas. En otras palabras, hay datos fuera de la Biblia que demuestran que ella es una fuente de información seria y digna de confianza. Y así también, como existen evidencias externas, también están lo que nosotros llamamos evidencias internas. Nos dan a nosotros también buenas razones para confiar en ella. En otras palabras, existen hechos dentro de las Escrituras que demuestran que ella es una fuente de información no solo seria, sino por sobre todo confiable, en la cual nosotros podemos confiar. A fin de aportar de una manera muy breve a contrarrestar estos ataques que se han hecho en contra de la Biblia, de desacreditar su autoría, ¿qué les parece si en breves minutos nosotros analizamos de una manera muy sucinta estas evidencias que justamente no hacen otra que atestiguar la autoridad y el origen divino de las Escrituras? Algunos apologetas bíblicos, es decir, los que exponen pruebas y fundamentos de las verdades bíblicas, argumentan que la Biblia se autoconfirma y por lo tanto no es necesaria una defensa. La idea es que la palabra de Dios divinamente inspirada no puede ser sometida a un tribunal fuera de sí mismo. Esto es lo que algunos intentan decir. Si intentamos nosotros defender estas verdades afirmadas en la Biblia por medio del uso de argumentos lógicos o empíricos, ¿verdad?, nos arriesgamos a ser catalogados como alguien que compromete la pureza de la fe cristiana, ¿verdad?, al someter a Dios a un examen humano, de acuerdo a lo que algunos dicen. Ahora, honestamente, hermanos, esa no es mi intención en este tema, ¿cierto? Porque una cosa es usar el don de Dios de pensar, ¿verdad?, razonablemente, y otra cosa completamente diferente es presumir que nuestro pensamiento razonable es el criterio final de la verdad. Por supuesto que no es así. Pero yo tampoco quiero caer en algunos silogismos, como decir, por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, al ser palabra de Dios, declara que es palabra de Dios, por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios. Y eso simplemente es un pensamiento circular. Personalmente estoy consciente que la gente exige argumentos y tiene que existir justamente criterios por los cuales nosotros podemos someternos, ¿verdad?, estos reclamos de la veracidad de que la Biblia es la palabra de Dios, encontrando argumentos que sean sustanciales y que por supuesto no solo convenzan, sino que también traigan gozo al corazón de saber que la Biblia, la cual cada día leemos, no es otra cosa que lo que Dios ha querido dejarnos. ¿verdad? Simplemente 4 puntos son los que quiero yo mostrar en cuanto a lo que son las evidencias internas. Primero, el testimonio de la Biblia, su unidad, su contenido y finalmente su mensaje, que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios y por supuesto que es totalmente de origen divino. Veamos entonces el primer punto, el testimonio de la Biblia. Como primera evidencia está el hecho de que la Biblia dice ser la palabra de Dios, o dicho de otra manera, la Biblia reclama ser ¿de quién?
de Dios. La Biblia está llena de versículos en los cuales ella misma habla de su propia inspiración, y uno de los pasajes más recurrentes y más notables es la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que creo que todos alguna vez lo hemos repetido, ¿cierto? Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. ¿Para qué cosa? Para que el hombre de Dios sea perfecto, plenamente instruido para toda buena obra. Pero también debemos considerar dentro de este testimonio interno las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 en adelante, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, ni su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento, y así ha quedado registrado por los escritores. Al formar las escrituras es cierto que Dios empleó escritores humanos, pero estos hombres, aunque quizás no pudieran haber comprendido todo lo que estaban escribiendo, sin embargo, bajo la guía de Dios y de su mano directriz, produjeron los 66 libros que forman la Biblia, en la cual se halla una fascinante continuidad, una constante evidencia de la obra del Espíritu Santo dirigiendo sus plumas. Por tanto, hermanos, aunque escrita por medios humanos, la Biblia es el mensaje de Dios al hombre. No es un mensaje del hombre a su prójimo. Sin importar si las palabras registradas son las que Dios dictó literalmente, las copias halladas en antiguos códices y los resultados de la investigación acerca de los autores humanos o de sus pensamientos, aspiraciones y temores demuestran que en cada detalle Dios guió a esos hombres de tal forma que ellos escribieron, ¿verdad? Que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios intentó que ellos escribieran. Amén. Con el resultado, pues, de que la Biblia es ciertamente la palabra de Dios, aunque ciertos pasajes de la Biblia pudieran quizá diferir notablemente en su carácter, todas y cada una de las palabras de la Escritura son igualmente inspiradas por Dios. Amén. Esto demuestra entonces claramente que los escritores no eran ignorantes de lo que ellos escribían. Ellos sabían que estaban escribiendo palabra de Dios. Y eso es importante que nosotros lo hagamos notar. El libro segundo de Samuel, allí en el capítulo 23, versículo 2, que dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Es decir, David afirma que lo que él escribió proviene ¿de quién? De Dios. Jeremías afirma lo mismo allí en el capítulo 1, versículo 4, cuando dice: fue pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Y esto lo encontramos de manera reiterada en muchos pasajes de la Biblia. Y lo mismo acontece allí con el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, cuando dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis ¿qué cosa? No palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Es decir, hasta este momento yo no he dado ningún argumento fuera de lo que encontramos nosotros dentro de la misma Biblia. Ella misma da testimonio de ser palabra de Dios. También es importante destacar las palabras allí del apóstol Pedro en relación a los escritos de Pablo en su segunda carta a Pedro, allí en el capítulo 3, versículos 15 en adelante. Pedro hace alusión de lo que Pablo escribía, aunque a veces es difícil comprender, dice, pero Pedro incluye los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Es decir, le da la connotación y la importancia.